Hermanos, bienvenidos a nuestro primer domingo del año y es un privilegio para mí el poder compartir en esta mañana, tarde, noche quizá que nos estén viendo el tema que tienes en tu mano. Y está basado allá en Éxodo 4:2, que no lo vamos a leer ahorita, lo vamos a leer más adelante. En la semana se celebró lo que se conoce como el Día de los Santos Inocentes. Y dentro de esta cultura y parte de esta costumbre, ha deteriorado en nuestros días a convertirse en un día para celebrar y hacer bromas, ¿no? Y entonces, bueno, pues a las personas que caen en dichas bromas se les conoce como los santos inocentes. Pero en realidad esto tiene una base bíblica y lo encontramos cuando Herodes se ve amenazado por los magos del Oriente, que ve amenazado su trono, entonces manda a que a todos los niños que nacieran y a los niños menores de 2 años que se les diera muerte, que estuvieran sentenciados a muerte. Sin embargo, no son los primeros santos inocentes como se les conoce, sino que encontramos la misma referencia prácticamente exacta que dio Faraón cuando empieza a temer del pueblo de Israel, que estaba aumentando, que estaba siendo grande. Este Faraón no conocía a José, entonces había un gran desapego por el pueblo de Israel. Y entonces dice, bueno, van a crecer, se van a multiplicar, nos van a hacer guerra, se van a unir con nuestros enemigos y nuestros esclavos nos van a acabar. Y manda a las parteras de las hebreas, que por cierto hay que mencionar sus nombres, Fría y Fúa, y les dice que cuando nazcan los hijos de los hebreos, si es niña, que se les deje vivir, pero si es niño, entonces que se les mate. Las parteras no hacen caso. Y entonces Faraón, al darse cuenta de esto, manda que todos los niños que nacieran varones entonces fueran echados al río para que murieran. Pero quiero hablarles de Moisés. Moisés es un hombre que Dios utilizó para una grande misión que él tenía. Pero más específicamente quiero hablar de Moisés, esta persona que fue rescatada de las manos de Faraón, de esta terrible tragedia que él mismo propuso, pero quiero hablar de los pies de Moisés. Y nuestro primer punto son los pies indefensos de Moisés. Vamos a ver allá en Éxodo 1:16, ustedes que están en su casa pueden leerlo, y nos dice que Faraón le dice a las parteras que maten a los niños cuando sean varones, y que si son niñas, entonces que vivan. Esta instrucción allá en Éxodo 1:22, Faraón la manda a su pueblo. Así que prácticamente todos los egipcios tenían la posibilidad de matar a los hijos de sus esclavas hebreas. Cuando Moisés nace, la Biblia nos dice que su madre lo ve y que lo ve hermoso, como yo creo que todas las mamás, ¿no? Ven hermosos a sus hijos. Entonces lo vio tan hermoso que quiso esconderlo y preservar su vida. Y creo que lo mantuvo oculto tanto como pudo, pero llegó el momento en el que tuvo que sacarlo de su casa. Y la manera que ella encontró para preservar su vida fue llevándolo al río. Los pies indefensos de Moisés. ¿Qué podría haber más indefenso que un recién nacido? ¿Qué hay más vulnerable que una persona que acaba de llegar al mundo? En el caso de Moisés, el peligro era tanto que su vida no le pertenecía, no tenía absolutamente nada, ni siquiera su propia vida podía tener el control de ella porque ya había sido sentenciado. Los peligros de la sentencia de la muerte de Faraón, pues prácticamente era imposible de eludir, por más que su mamá intentara ocultarlo. Y los peligros por el río mismo ante la desesperación de su madre y tratar de salvar su vida. Pero Moisés seguía con pies indefensos. Cuando vamos a nuestro punto número 2, encontramos los pies privilegiados de Moisés. Y vamos a buscar en Éxodo 2:10, y la palabra nos dice: y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo: yo lo saqué del agua. La traducción de Moisés en el egipcio quiere decir niño o hijo,
Cuando la hija de Faraón se está bañando en el río junto con sus doncellas y ve esa canasta y entonces la abre, como esa historia que ya todos conocemos, ¿no? Y saca al niño y entonces tiene misericordia de él porque se da cuenta que era un hebreo, y entonces quiero pensar que se imagina la desesperación de la familia, de la madre sobre todo, de tal manera que manda a su hijo al río y que ella lo encuentra, que lo ve con misericordia y entonces lo nombra. Lo nombra y le da el nombre más sencillo que podía encontrar, porque Moisés en el egipcio es niño. Le dice, eres un niño. Y entonces lo adopta, y la hermana de Moisés, que estaba viendo al niño de lejos, entonces le dice, bueno, voy a llamar a una nodriza de las hebreas si tú quieres. Hazlo, ¿no? Y entonces la misma madre de Moisés se convierte ahora en su nodriza. Y la Biblia nos dice que ella lo crió, pero cuando fue grande lo entregó a la hija de Faraón, quien lo había adoptado. Los pies privilegiados de Moisés los entendemos como aquellos que recibieron una educación hebrea por parte de su madre durante todos esos primeros años de crianza, en el que los tuvo ella, dándole el pecho y alimentando al pequeño. Recibió una instrucción hebrea de sus orígenes, de sus raíces, de su sangre, pero tampoco Moisés tenía peligro de su vida ya, puesto que estaba protegido por esta mujer que lo había cobijado. Entonces ya gozaba de cierto privilegio, y ahora también disfrutó de las comodidades, siendo más grande, de vivir en el palacio de Faraón. No era de cualquier empresario de Egipto, de cualquier persona bien posicionada, de la civilización más grande del mundo, sino que estaba dentro de la casa del mismísimo Faraón. Yo me imagino que tenía todos los lujos, todas las comodidades, no le hacía falta nada, y bueno, encontramos los pies privilegiados de Moisés. Pero también gozó de la mejor educación por parte de la civilización más avanzada del mundo antiguo. Moisés tenía perfectamente todos los conocimientos que podía haber. Me imagino que tenía el acceso a las más grandes bibliotecas que existían en Egipto, y entonces él era un joven seguramente estudioso que vivía en la casa del faraón con los mejores maestros y tutores. Entonces Moisés era privilegiado, pero aún así no poseía nada, porque Moisés no era más que un arrimado en la casa de Faraón. Y encontramos los pies fugitivos de Moisés. En Éxodo 2, 14 y 15 nos dice, la Biblia nos menciona que Moisés entonces un día sale del palacio de Faraón, de este lugar en el que había sido privilegiado, sale y va hacia donde se encontraban sus hermanos de sangre, su cultura, los hebreos, y se da cuenta que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y entonces comienza a mirar para todas partes, ve que nadie lo ve y mata al egipcio. Y entonces la Biblia nos dice en Éxodo 2, 14 y 15, y aquel hebreo le contestó, cuando vio Moisés que dos hebreos estaban peleando, le contestó, ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? Cuando Moisés ve que ellos están peleando, entonces les pregunta, ¿por qué se están agrediendo entre ustedes que son hermanos? ¿No es suficiente ya con las molestias que causan los egipcios? Y este hebreo pues no se detiene y le contesta y le dice, ¿acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Cuando Moisés se da cuenta de esto, de que se sabía lo que había hecho y que había llegado ya también a oídos de Faraón, y que Faraón se había molestado muchísimo, porque yo me imagino que Faraón tenía un profundo odio y resentimiento y rechazo hacia los hebreos, incluyendo al hebreo que vivía en su casa, entonces la Biblia nos dice que Moisés decide huir, se va lejos a la región de Madián. Moisés ignoraba los padecimientos de sus hermanos hebreos. Sí estaba dentro de Egipto, pero en realidad no era algo que le importara, lo rechazaba. En Moisés despertó un falso sentido de la lucha social. Y esto es muy común, ¿no? A veces en la juventud, que despierta un sentido de lucha social, pero muchas veces despierta de manera errónea. Se sentía capaz de ejercer una falsa justicia, porque la justicia no podía recaer en las manos de un hombre privilegiado. Y era un Moisés altamente impulsivo, que reaccionaba según sus propios impulsos.
Entonces los pies de Moisés se hicieron fugitivos. Y pasamos a los pies descalzos de Moisés. La Biblia nos dice que Moisés, cuando huye de Egipto, llega a un lugar donde encuentra unas doncellas. Para no hacer el cuento largo, se casa con una de ellas. Y entonces empieza a habitar en la tierra de la familia de su esposa. Y la Biblia nos dice en Éxodo 3, pueden buscarlo si gustan, la Biblia nos dice en Éxodo 3:1, que Moisés apacentaba las ovejas de Yetro, su suegro. Y que un día, mientras las apacentaba, llegó hasta Oreb. Y que entonces vio que una zarza ardía y que la zarza no se consumía. Entonces dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y escuchó la voz de Dios mientras veía esta zarza y que le decía, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Cuando nosotros vemos este pasaje nos damos cuenta que Moisés era un hombre que no tenía absolutamente nada, que era otra vez un arrimado, que no tenía más ocupación, de tal manera que la Biblia nos dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegra, y que como no tenía nada más que hacer que eso, que apacentar las ovejas que no eran suyas, entonces cuando ve la zarza arder, él no puede controlar, ¿no?, esa curiosidad y va y se acerca y ve la zarza que está ardiendo. Pero también la Biblia nos dice que en medio de esa zarza escucha una palabra y que dice, Moisés, Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Las abuelitas dicen que las enfermedades entran por los pies, ¿no? Porque no hay nada más sucio para el cuerpo humano que los pies. Los pies son la parte más sucia del cuerpo humano. Pero cuando Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias, le está diciendo que deje atrás, se deje atrás a sí mismo, que empiece en un proceso de deconstrucción, que se olvide de sus preconcepciones, de sus prejuicios, de sus estereotipos, de sus traumas, de sus creencias incluso, de todo aquello que ha vivido, de todo aquello que ha escuchado, quizá hasta de la concepción que tenía de la deidad misma. Le dice que se despoje de sí mismo a través de su calzado y que entre a su presencia. Dios entonces le empieza a explicar sus propósitos para él. Y cuando Dios empieza a decirle a Moisés por qué causa lo había traído hacia él con la zarza, y le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto, ¿no?, porque los están oprimiendo y están siendo esclavos, y no he ignorado la voz, sino que he escuchado, y yo te voy a enviar a ti para que liberes al pueblo. ¿No? Nosotros vemos la imagen completa y decimos, claro, ¿no? Por eso Moisés había sido salvado de ese juicio que había dado el faraón, y por eso su madre lo había criado y había tenido esas raíces hebreas, pero por eso estaba en la casa del faraón aprendiendo y nutriéndose de esa preparación tan grande, porque Dios tenía un propósito para él. No hay hombre más preparado en el mundo que Moisés para esa tarea. Pero Moisés no lo creía así. Moisés empieza a darle una serie de excusas a Dios que encontramos en el capítulo 3. Y en el 3:13 la Biblia nos dice que Moisés le dice, yo voy a ir con ellos y ellos me dirán cuál es el nombre del Dios que te ha enviado. ¿Y yo qué les voy a responder? ¿No? Es decir, Moisés le dice, ¿tú quién eres? Tenía miedo, porque eran sus miedos del Moisés de los pies indefensos. En el capítulo 4, versículo 1, entonces Dios le sigue diciendo, no, mira, vamos a hacer esto, y tú vas a ir con Faraón, y entonces vas a hablar con los ancianos, y vas a decir, y vas a liberar al pueblo. Pero Moisés le dice, sí, pero ellos no me van a creer. Ellos no van a oír mi voz, porque dirá, no se te ha parecido Jehová, porque eran los miedos del Moisés privilegiado, que sentía que no tenía parte ni con los hebreos, pero tampoco con los egipcios. No encontraba su lugar en el mundo. Tenía miedos de ser un privilegiado. Y en el 4:10, entonces Dios sigue diciéndole, no, mira, te van a escuchar porque yo te voy a enviar y yo conozco a Aarón. Y entonces Moisés le dice, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, no, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y era el miedo de los pies de Moisés fugitivo, porque el fugitivo no tiene palabra, porque no tiene voz, porque ha perdido su derecho de opinar y de hablar. Y entonces Moisés revela todos sus miedos delante de Dios.
todos los miedos a los que lo habían conducido sus pies en lo largo de su camino. Pero a Dios no le importaban los pies de Moisés. A Dios lo que le importaba de Moisés eran sus manos. En el capítulo 3, versículo 20, hay una parte que es la que le da título a nuestro sermón del día de hoy, que dice: pero yo extenderé mi mano y heriré Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, manos llenas. Dios se fija en las manos de Moisés y se da cuenta que las manos de Moisés hasta ese momento eran manos vacías, que no tenía nada. Y Dios quiere llenar las manos de Moisés y del pueblo. Y en el capítulo 4, versículo 2 le dice: y Jehová dijo, ¿qué tienes en tu mano? Moisés está delante de la presencia del Señor como ninguno de nosotros hemos estado. Y entonces Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Dios sabía que Moisés no tenía nada. Moisés responde: una vara. Esa es la respuesta de Moisés: una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Dios le responde: échala en tierra. Moisés la echa en tierra y se convierte en una serpiente. Entonces Moisés empieza a huir de la serpiente y el Señor le dice: tómala de la cola. La tomó Moisés y se vuelve a convertir en vara. Y Dios le da una promesa y le dice: tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales que yo te mandaré. ¿Qué señales hizo Moisés con la vara? ¿Qué podríamos hacer con una vara? Cuando nosotros pensamos, pues la vara era perfecta para el oficio de Moisés, que era estar pastoreando las ovejas de su suegro. ¿Qué más podemos hacer con una vara? Quizá tenga algunos otros usos, como poder caminar a lo largo de una vereda, quizá que de pronto tenga dificultades, pero en realidad una vara no pensaríamos que sería útil para liberar una guerra y una batalla en contra del ejército más poderoso del mundo en ese momento. Sin embargo, con esa vara que Moisés tiene en su mano, y solamente esa vara que le pertenecía, la Biblia nos dice que con esa vara entonces Moisés convirtió el agua de Egipto en sangre. Y con esa vara también entonces Dios llevó a la plaga de las ranas sobre la tierra de Egipto. Con esa misma vara, un día el Señor llevó también a las langostas hacia la tierra de Egipto. Y con esa misma vara el Señor permite que Moisés abra el mar y que el pueblo cruce en tierra seca. ¿Qué podría ser una vara en la mano de un hombre? Nada. Prácticamente podría ser inútil e inservible, como lo había sido los pies de Moisés hasta ese momento. Habían sido inútiles, lo habían conducido quizá a su perdición, a que fuera un hombre fracasado. Pero en las manos de Dios, esa vara fue tremendamente poderosa para librar la batalla que conocemos el día de hoy y que podemos leer en Éxodo. El Señor hoy nos hace la misma pregunta en este primer domingo de enero: ¿qué tienes en tu mano? Y quizá algunos de nosotros diríamos: una vara, Señor. No tengo más que una vara. Y Dios nos dice: quiero que te despojes de ti mismo y quiero que te despojes de tu calzado. Quizá mi calzado es muy bonito, pero el Señor también nos está pidiendo que nos despojemos de nuestro calzado. Quizá nuestro calzado ha sido cansado. Quizá tenemos prejuicios, tenemos preconcepciones, tenemos luchas, tenemos errores, tenemos pretextos, como en el caso de Moisés, que no nos permiten entrar a la presencia de Dios y que nos tienen al filo de la orilla de la presencia de Dios. Dios nos dice: quítate el calzado. Dios nos dice que no miremos nuestros pies, porque Él mira nuestras manos. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes para servirle al Señor en este año que inicia? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus recursos? ¿En qué puedes servir al Señor? Moisés tenía una vara, su única posesión. ¿Qué tienes tú? A veces decimos: Señor, yo te voy a servir el día que yo me jubile y que tenga tiempo.
Señor, yo te voy a servir el día que yo tenga el iPhone 80 Pro, X Pro Max. ¿No? Pero ¿qué tienes en tu mano? A lo mejor tienes un Nokia en tu mano. A lo mejor tienes un trabajo en el que elaboras de 9 a 7 de la tarde todos los días, incluyendo el sábado. Pero ¿qué tienes en tu mano? Quiero decirte que hay un lugar para ti en la casa del Señor. Que el Señor mira tus pies, pero que el Señor se interesa en tus manos. El Señor quiere restaurar tus pies, pero el Señor también quiere llenar tus manos. Como lo hizo con Moisés y como lo hizo con el pueblo de Egipto. La Biblia nos dice que cuando el pueblo sale con las manos llenas de oro y de posesiones que los egipcios les habían entregado. En Deuteronomio 16:15 dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Moisés se presenta solo con una vara. El pueblo sale con riquezas. Este año quizá nos presentamos con una vara, pero sin duda terminaremos el 2023 sabiendo que somos siervos del Señor y que tenemos las manos llenas. Que Dios nos bendiga, hermanos.